En este momento, en esta cita que tenemos todos los sábados de 7 a 8 de la noche, quiero darle la bienvenida a todos los interesados en escatología. Es un congreso escatológico y profético que Dios nos permite desarrollar, hablando de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Y como dijo alguien, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Un saludo caluroso para todos nuestros hermanos en sintonía. Es un gozo poderlos tener allí a ustedes pendientes de estos tiempos, porque los tiempos que estamos viviendo son malos. Oremos un momentito al Señor. Padre, que estás en los santos cielos, arriba nuestro. Dice tu palabra, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y nosotros habitamos en la tierra, en el estrado de tus pies. Y hoy te venimos a adorar, a glorificar, a exaltar y a bendecir. Bendito Padre Creador. Estar atentos a tu voz, como dice la palabra en Isaías. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Como dijo el mismísimo Señor Jesucristo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nosotros estamos aquí en esta cita con todos mis hermanos y hermanas que dicen, bueno, yo voy a sintonizarme. A ver, necesito recordar, necesito aprender y necesito saber qué vendrá. Porque es profecía neta, bíblicamente hablando, y escatología para la gloria de Dios. Señor, me pongo en tus manos, te pido perdón por toda cosa mal hecha que te haya ofendido, me arrepiento y te pido perdón. Hoy te ruego que nos perdones a todos los que estamos en línea, que te hayamos ofendido, y que la sangre de Cristo, de tu Hijo Jesús, nos lave de toda maldad. Bienvenido, Señor Espíritu Santo. Bienvenido ante tan compleja temática. Y en todo dependemos absolutamente de ti. Eres indispensable. Es indispensable que tú estés en el asunto. Y si no, no podemos llegar a ningún lugar. Dios, tú nos direccionas de aquí a allá, de allá a acá, para que fluya. Y estando tú en esta bendición, sé que habrá facilidad de transmisión y facilidad de recepción, de explicación y de comprensión. Por eso, bienvenido Maestro de Maestros en esta preciosa noche de sábado, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bienvenido, Señor. Amén y amén. Bien, tenemos a la hermana Miriam Barahona en esta bendición, Dolly Montoya Leal, Rodrigo Sánchez, André Montilla, Bernarda Meneses, Iván Rueda, Neir Argotti. Tenemos aquí también a ver Arnulfo Urbina, Leticia Torres. Y bueno, aquí estamos puntuales con la ayuda del Señor resolviendo pequeños inconvenientes. Para conectar con lo que vimos hace 8 días, hablábamos entonces de cosas importantes con respecto a Israel, el traslado de la embajada de los Estados Unidos que estaba en Tel Aviv y fue llevada a Jerusalén. Donald Trump en el año 2017 y se hizo oficial el traslado, reconoció públicamente a Jerusalén como capital indivisible de Israel y se trasladó la embajada allá. Vimos el pueblo de Israel listo para el tercer templo. Vimos que Israel debe vivir 2 restauraciones, la física y la espiritual. Y decíamos que la física ya la vivió. 14 de mayo del año 1948 fue la restauración física. Le falta la restauración espiritual y esa tendrá lugar en la semana 70, que quedó suspendida en el tiempo, en el paréntesis de Dios, para dar lugar al periodo de la gracia, la creación de la iglesia. Allí será la restauración espiritual de Israel. Vimos las 4 posiciones que hay con respecto al rapto de la iglesia, ¿no? Los pretribulacionistas que somos nosotros, en la sana doctrina, el rapto antes de la gran tribulación, y vimos la evidencia bíblica. Están los atribulacionistas que dicen que el rapto será a la mitad de los 7 años, que allí será el rapto. Los
tribulacionistas, que es la escuela que dice que el rapto será después de la gran tribulación, y están los que dicen que no hay tribulación. Vimos entonces esas temáticas y vimos también que cuando Cristo venga por la iglesia y la lleve al cielo, habrán tres cosas importantes en el cielo que sucederán allá. Mientras aquí el mundo está en caos, en desorden, en desastres, en lamentos, en tribulación y gran tribulación, la iglesia con Cristo, una vez sea llevada al cielo, entonces estará celebrando el tribunal de Cristo, donde serán evaluadas nuestras obras, pero no es un examen ya moral en sí mismo como para condenación o salvación, no. Los galardones por lo que hicimos y las bodas del Cordero. Bien, hace 8 días hablamos sobre el tribunal de Cristo, vimos dos términos griegos, criterión y bimá. Vimos sobre los galardones. También veíamos que el Señor tiene una corona incorruptible para aquellos que obtengan dominio sobre el viejo hombre. Primera los Corintios 9:25. Una corona de gozo para los ganadores de almas. Primera a los Tesalonicenses 2:19. Una corona de vida para aquellos que resisten las pruebas. Santiago 1:1-2. Una corona de justicia para los que aman su venida. Segunda a Timoteo 4:8. Y una corona de gloria por la disposición de apacentar la grey de Dios, primera de Pedro 5:4, y esta tiene que ver específicamente con los ministros del Santo Evangelio. Hoy vamos a hablar de las bodas del Cordero. Y vamos a ver ese evento que nos mueve las entrañas a todos. Después del rapto, el evento que más nos conmociona para bien es las bodas del Cordero. Y ya hice diferencia entre las bodas del Cordero y la fiesta de bodas, porque es muy confundida normalmente. Las bodas del Cordero, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, la relación entre Cristo y la iglesia se revela mediante el uso de las figuras del esposo y la esposa. Por ejemplo, Juan 3:29. Permítanme, leo esas citas para que tengamos el fundamento bíblico. Juan 3:29 dice la palabra de Dios: el que tiene a la esposa es el esposo. Y allí está hablando Jesucristo. Sigue diciendo la palabra: pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Perdón, aquí está hablando Juan el Bautista, y está hablando que él es el amigo del esposo. Otra cita, Romanos 7:4. Dice la Sagrada Escritura: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y está hablando de un contexto de la analogía del matrimonio, refiriéndose a que la iglesia es la esposa de Cristo en sentido espiritual. Segunda a los Corintios, esta cita la leímos hace 8 días. En la traslación, o en el arrebatamiento, o en el rapto, en el arpaso de la iglesia por parte de Jesucristo, Cristo aparece como un esposo para tomar a su esposa para sí mismo, para que la relación que fue prometida pueda consumarse y que los dos puedan llegar a ser uno, un matrimonio espiritual. Con relación a esto hay que tener claro lo siguiente. Creo que es un recorderis también, creo que lo vi hace 8 días. El tiempo de las bodas se revela en las Escrituras y será entre la traslación o el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Recuerde que el arrebatamiento es Cristo viene por su esposa o por su prometida. Y la segunda venida es Cristo viene con su esposa. Segundo, el lugar de las bodas del Cordero solo puede ser el cielo. Juan lo relata en Apocalipsis 19. Los participantes de las bodas indefectiblemente involucran solamente a Cristo y a su iglesia. Nadie más, porque son los que se van en el rapto. Aquí viene algo de gran importancia y les pido que estén atentos a esta bendición. Distinción entre el traslado o el rapto y la segunda venida. Vamos a ver la diferencia, porque sigo haciendo hincapié. Muchos confunden el arrebatamiento
con la segunda venida de Cristo y no puede haber más distinción. Seguro que hay una diferencia de tiempo y también de eventos. Y recuerde que la primera venida fue la encarnación. Cristo nace. Fue la primera venida. Está el rapto. ¿Por qué no se cuenta como segunda venida el rapto? Porque en el rapto Cristo viene hasta las nubes, no viene a la tierra, no la pisa. La segunda venida es cuando Cristo viene con su iglesia para el juicio de las naciones y establecer el milenio. Pero el hecho que haya dos programas separados se entiende mejor mediante un número de contrastes trazados en las escrituras entre los dos eventos. ¿Cuáles eventos? El rapto y la segunda venida. El rapto y la segunda venida. Primero, la traslación o el arrebatamiento envuelve la remoción de todos los creyentes fieles, mientras que la segunda venida envuelve la aparición o manifestación del Hijo. En el rapto, los creyentes fieles desaparecemos, somos removidos de la tierra al cielo por Jesús. ¿Ya? Pero en la segunda venida es la manifestación del Hijo. La manifestación donde se manifiesta, se hace ver. Israel ya lo está esperando y a la iglesia también. Y se muestra al mundo el Señor. Ok, otra diferencia. La traslación o el arrebatamiento. Cuando escuche el término traslación, me estoy refiriendo al arrebatamiento, ¿no? La traslación o en la traslación se refiere a los santos arrebatados en el aire. Y en la segunda venida, el regreso a la tierra. Recuerden lo que dice Hechos capítulo 1, los discípulos estaban absortos viendo cómo Jesús era ascendido, rapto, y ángeles alrededor les dijeron: varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo? Ese Cristo que veis ir, asimismo le veréis venir. Primera a los Corintios dice que viene con las nubes. Primera a los Tesalonicenses dice que vendrá hasta las nubes. Entonces no va a pisar la tierra. Tercero, en la traslación, Cristo viene a reclamar a una esposa, pero en la segunda venida Él regresa con la esposa. Son diferencias muy marcadas, que es necesario notar para no caer en el error. El arrebatamiento es ese evento donde Cristo remueve la iglesia de la tierra. Y la segunda venida es 7 años después. El arrebatamiento es la apertura de la gran tribulación, la segunda venida es la clausura de la misma. Otro, la traslación conduce a la remoción de la iglesia y a la iniciación de la tribulación. Y la segunda venida conduce al establecimiento del reino milenial al final de la gran tribulación. Lo que les dije ahorita, el arrebatamiento es el inicio de la tribulación. Conduce al inicio de la tribulación. La segunda venida señala el fin de la gran tribulación. O sea que hay 7 años entre el rapto y la segunda venida. Muy bien. Otra diferencia. La traslación es inminente. ¿Qué significa inminente? En cualquier momento. Por eso se dice y aclaramos que no esperamos señales. Lo que estamos viendo simplemente son añadiduras de Dios, ñapas de Dios, enzimas de Dios. ¿Sí me hago entender? Las señales son para Israel y en el periodo de la gran tribulación mucho más. Entonces la traslación es inminente en cualquier momento, mientras que la segunda venida es precedida por una multitud de señales. Y esas señales para la segunda venida son para Israel. Ya Israel ha tenido su restauración espiritual. Otra diferencia, la traslación trae consigo un mensaje de consuelo. Claro, Cristo viene por los cristianos. Qué consuelo y qué alegría, mientras que la segunda venida está acompañada por un mensaje de juicio. Consuelo para la iglesia en el arrebatamiento, juicio para el mundo en la segunda venida. ¿Por qué? Porque Cristo viene con los santos y sus ángeles. Una batalla tremenda, llamada la batalla del Armagedón o Armagedón. Y luego el juicio a las naciones. Otro, la traslación está relacionada con el programa para la iglesia, mientras que la segunda venida está relacionada con el programa para Israel y para el mundo entero. Mira la diferencia. El rapto
recuerda que Dios reconoce a nivel global 3 tipos de pueblos. El pueblo judío, que es su pueblo por elección, la iglesia, que es su pueblo por redención, y el mundo gentil. Ahora, el pueblo judío, me refiero a israelitas, hebreos, judíos, semitas. La iglesia se refiere a aquellos que son judio-cristianos, que se convirtieron a Cristo y lo esperan, y también a los gentiles que se convirtieron al evangelio. Y los gentiles son aquellos que son del mundo, de todas las naciones, pero que no son cristianos, no siguen a Cristo. Entonces, el arrebatamiento se relaciona con el programa para la iglesia, no para Israel, aunque se van los judíos cristianos. ¿Ya? Pero la segunda venida es un programa relacionado con Israel y para el mundo entero. Así de sencillo. Sigamos viendo las diferencias. La traslación es un misterio, mientras que la segunda venida es predicha en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento era un misterio. En el Nuevo Testamento es revelado el misterio al apóstol Pablo. Sigamos viendo. En la traslación, las obras de los creyentes serán juzgadas, las obras en el tribunal de Cristo. Pero en la segunda venida, los gentiles e Israel serán juzgados. Y la iglesia estará allí, pero no para ser juzgada, sino como testiga ocular, ya inmortal, ya inmortal. La traslación deja la creación inalterada. ¿Qué significa? Cristo se lleva a su iglesia, desaparecemos y listo. Mientras que la segunda venida envuelve el cambio de la creación. Ya para la segunda venida los juicios de Dios han devastado la tierra está vuelta a nada, y con la segunda venida ya se establece el milenio y viene un cambio. En la traslación los gentiles no serán afectados, o sea, desapareció gente, por así decirlo, no serán afectados, se quedarán. Mientras que en la segunda venida los gentiles serán juzgados. Otra diferencia, en la traslación, que es el rapto, los pactos con Israel no se cumplen. Repito, en el rapto de la iglesia, los pactos con Israel no se cumplen, pero en la segunda venida todos sus pactos se cumplen. Cuando Cristo vuelva con la iglesia, 7 años después del rapto, en el periodo de la tribulación y gran tribulación, terminada esta, allí, cuando vuelve Cristo con la iglesia, todos los pactos de Dios con Israel se cumplen. La traslación no tiene ninguna relación particular con el programa de Dios con respecto al mal. Cristo viene por la iglesia, listo. Los malos se quedaron. Mientras que en la segunda venida el mal será juzgado. Usted lo puede leer. Se dice que la traslación tendrá lugar antes de la ira, pero la segunda venida le sigue. Apertura, arrebatamiento es apertura de la gran tribulación. Segunda venida es clausura, fácil de entender. La traslación es para los creyentes solamente, pero la segunda venida tiene su efecto sobre todos los hombres del planeta. La expectativa de la iglesia con respecto a la traslación es: el Señor está cerca, y tiene que ser ese. Mientras que la expectativa de Israel en la segunda venida es la de ser introducido al reino. ¿Cuál reino? El reino milenial, el reino mesiánico. ¿Sí? Ok. Vimos, permíteme las cuento, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. De modo que tú ya no vas a caer en ese error de interpretación de asociar el rapto con la segunda venida. No. El rapto, Cristo viene por la prometida. La segunda venida, Cristo viene con la esposa. Y en el cielo es el tribunal de Cristo, los galardones y las bodas del Cordero. Ahora sí, habiendo visto esta bendición, y saludamos a todos los que se han conectado a esta hora. Un saludo para nuestra hermana Daisy, de aquí de Tangua, que está cumpliendo años. Dios la bendiga, hermana Daisy. Un abrazo fuerte para usted en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. También le mando un abrazo a la hermana Claudia en Pedregal, Opilcuán, que está cumpliendo años. Dios la bendiga poderosamente. Y en tercer lugar, un saludo muy caluroso para nuestra hermana Marcela Pascuasa,
que está de cumpleaños. Dios les bendiga abundantemente. Y todos los que están cumpliendo años, muchas bendiciones para todos. Ahora sí, hermanos, vamos a trasladarnos a la semana 70. Ya hablamos del rapto, hablamos lo que sucederá en el cielo después del rapto, 3 cosas. Hablamos la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Ahora sí, la última semana de año, la semana 70 de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Ojo con esto. Dice la Biblia, desde la orden para restaurar a Jerusalén pasarán 7 semanas y hasta la muerte del Mesías 62 semanas más, para un total de 69. Hubo un paréntesis, el tiempo de gracia, 2000 años aproximadamente, para la creación de la iglesia, y luego viene el Señor por su iglesia y vendrá la última semana. Mira lo que dice Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Atención, dice la Sagrada Escritura, 26 y 27. Voy a leer desde el 26. Después de las 62 semanas, mira dónde están las 69. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Luego dice, y 62 semanas para 69. Y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Después de las 62 semanas, donde muere el Mesías, que con las 7 semanas anteriores son 69, se le quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe, y habla del anticristo, ha de venir. 27 dice, por otra semana, esa es la semana 70, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, quien el anticristo firmará un pacto con Israel y los palestinos, allá en Medio Oriente, un pacto de paz. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Escúchame muy bien. Entonces, la semana 70 de Daniel es la semana o el periodo que conocemos como el periodo de tribulación y gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. La palabra tribulación significa angustia extrema. Ahora, la palabra gran tribulación es gran angustia extrema. La iglesia no pasará por ese periodo. Por lo menos la iglesia fiel, los que se quedaron es porque no eran la iglesia del Señor. Muy bien, recordemos la línea de tiempo de las semanas que vimos y del paréntesis de Dios. Pero un historiador dijo, la primera guerra mundial preparó la tierra prometida para el pueblo judío. Ya vimos en qué tiempo fue la primera guerra mundial. La segunda guerra mundial preparó al pueblo judío para su tierra. Y la tercera guerra mundial preparará al pueblo judío para su Dios. Ya vimos por qué creemos que está a punto de empezar la semana 70. No solo por lo que está sucediendo, ha venido acompañado de un montón de cosas que Dios, hemos dicho, nos ha dado todas las evidencias bíblicas, arqueológicas, naturales, celestiales, de todo lo que queramos. El cumplimiento de la profecía aquí, mis hermanos. Entonces, esta semana, la semana 70 de la tribulación y la gran tribulación, empezará justo después del rapto de la iglesia. ¿Y dónde dice eso? Vamos a leer. Aquí hay un pasaje muy mal leído por mucha gente y se han confundido tenazmente. Mire lo que dice la palabra segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay quien, no dice qué, sino quién. Una persona. Al presente lo detiene hasta que él, con tilde, habla de una persona, no de algo. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Y quién es el que lo detiene? ¿A quién le están deteniendo? El anticristo tiene su plan de iniquidad ya está corriendo. Pero ¿sabe qué detiene su manifestación pública? El Espíritu y la iglesia.
o el Espíritu en la iglesia. Cuando dice, cuando Él sea quitado, se está refiriendo al Espíritu que será quitado con la iglesia. ¿Te das cuenta? Y así se manifestará aquel inicuo, dice la palabra, a quien el Señor matará con la espada de su boca. Mis amados hermanos, quiero que sepan ustedes cuán cerca está eso, que en Israel, hace un tiempo atrás, hace como 3 años, un rabino muy respetado, lo llevaron a la cueva de Elías con otros rabinos, aprendices y todo ese asunto. Y él entró en un éxtasis allí y dijo que se le reveló el nombre del Mesías y lo mostró lo escribió en un papelito y dio la orden que lo abrieran solo hasta después de su muerte. Aquel rabino muy anciano, como 100 y pucho de años, murió. Y cuando abrieron los discípulos el papelito, colocó que el nombre del Mesías era Yeshua. Lo colocó en idioma hebreo, por supuesto. Traducido a nuestro idioma, Jesús. Y ellos entraron en una lucha moral, doctrinal, teológica, etcétera, dogmática, porque no querían aceptarlo. Ahora recientemente, y fue una realidad, pero ahora recientemente, ¿sabe qué es lo que está pasando? Muchos rabinos predominantes, unos 3 rabinos que son de los más reconocidos en Israel, delegaron a un rabino importantísimo que dice, y lo puedes buscar en Escenario Profético Maranata, dan el nombre y todo, yo ahorita no lo recuerdo, dice que está teniendo reuniones secretas con el Mesías y que pronto lo presentarán, lo están convocando y que pronto lo presentarán públicamente. ¿Verdad o no? No sé. Ahí sí yo no les puedo asegurar nada. Pero dicen que un rabino muy anciano, prestigioso, respetado, se está reuniendo con el Mesías. Sabemos que no es Cristo, es el Mesías que ellos están esperando, el anticristo. Y mandó hacerle una túnica blanca para el día de la ceremonia de su manifestación pública. De esto ser así, hermanos por Dios, cosa seria. Vamos a hablar de la naturaleza de la 70ª semana o de la semana número 70. Hay un gran número de palabras que se usan tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento para describir el periodo de la 70ª semana, las cuales, cuando son consideradas en conjunto, nos dan la naturaleza esencial o el carácter de este periodo, o sea, lo horrible que va a ser el tiempo. Quiero repetir algo. En Mateo capítulo 24, Jesucristo dijo que vendrá un tiempo de tribulación, de angustia tan terrible que no lo ha habido ni antes ni lo habrá después de ese. Si Jesús lo dice, yo lo creo. Les voy a dar palabras con las que se define al periodo de la tribulación y gran tribulación bíblicamente hablando. Por ejemplo, ira. Y no podemos leer las citas, pero mira, Salmos 34, 16, ahora leemos una así, al azar. Salmos 76, 7, Salmos 110, 5, Isaías 12, 9, Isaías 51, 20, Jeremías 34, 2, Jeremías 44, 6, Oseas 5, 10, Miqueas 5, 15, Sofonías 1, 15, 2, 2 y 3, 8. Vamos a leer, por ejemplo, Jeremías 34, 2. Así. Jeremías 34, 2. No las podemos leer todas porque son muchas, pero quiero decirle que hay mucho sustento bíblico. Dice la palabra: esto ha dicho Jehová Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile que así ha dicho Jehová, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, el cual la entregará a fuego. A ver, Jeremías 34, 2. Entonces habla que el Señor derramará su ira. Si usted empieza a leer desde el versículo 1, en el contexto habla de la ira de Jehová sobre Judá y que manda al rey de Babilonia. Y hay un montón de citas. También le llama a esta semana un periodo de juicio. Ira, juicio. Jeremías 25, 31, Joel 3, 2, Amós 5, 24, Mateo 10, 15, Mateo 11, 22, luego el 24, Hechos 24, 25, Romanos 2, 2, Primera de Pedro 4, 17, Apocalipsis 14, 7, Apocalipsis 16, 5 al 7 y 19, 2. Hablan que será un tiempo de juicio. Ira, juicio. Así se le reconoce a la semana 70. Otro término, indignación. ¿Indignación de quién? ¿Quién es el único que debe estar indignado con este mundo? Dios.
Salmos 90, 11, Isaías 26, 20 y 21, e Isaías 34, 1 al 3. Otro, de castigo, Salmos 149, 7, Isaías 10, 3, Isaías 24, 20 y 21, Jeremías 11, 23, 17, 16, 48, 44 y Oseas 9, 7. Será un tiempo se le llama la hora de prueba también, en quinto lugar, Apocalipsis 3, 10. Hora de angustia, Isaías 13, 8, Jeremías 37, Daniel 12, 1, Sofonías 1, 15, Lucas 21, 25. Destrucción. Imagínense esa semana todos los nombres que tiene. Isaías 10, 22, 28, 22, 47, 11, Ezequiel 7, 25, Joel 1, 15 y primera los Tesalonicenses 5, 3. También se le denomina como quebrantamiento. Jeremías 4, 20, 14, 17, 46, 21, 50, 22, Ezequiel 7, 26. Tinieblas. Isaías 5, 30, Joel 2, 2 dice aquí tinieblas cubrirán la tierra. 2:31, Amós 5, 18, 20, Amós 8, 9, Sofonías 1, 14 al 18, Hechos 2, 20. He aquí tinieblas cubrirán la tierra, y habla del periodo de la gran tribulación. Se le llama también tribulación, Isaías 8, 22, Mateo 24, 9, el mismo Señor Jesús le dio ese nombre, Marcos 13, 19. Gran tribulación, Apocalipsis 2, 22, 7, 14. Estas referencias y muchas más describen el periodo en toda su extensión, no solamente una porción de él, de manera que todo el periodo tiene esta caracterización: ira, juicio, indignación, castigo, hora de prueba, hora de angustia, destrucción, quebrantamiento, tinieblas, tribulación, gran tribulación. 11 calificativos para ese tiempo que se viene sobre el planeta Tierra. Hermanos, esto no es para jugar. Recuerdo que una vez mi esposa amonestaba a alguien que conoce del Señor, no puedo decir que conoce al Señor, y le decía a la persona: mira, te puedes ir al infierno, te puedes perder. Y la persona le dijo: bueno, si me voy al infierno soy yo, no es usted, no se preocupe por mí. Esa persona habló sin pleno conocimiento de lo que esto implica y significa. Seguramente, no se lo imagina. No se lo imagina. ¿Cuál será el alcance? Ya vimos la naturaleza de la semana 70. Y todos estos nombres con citas bíblicas para connotar lo delicado del asunto. Para connotar lo delicado del asunto. Ahora, ¿cuál va a ser el alcance de la 70ª semana o la semana 70, la que está por cumplirse? Pues déjame decirte, no hay duda que este periodo de 7 años verá la ira de Dios derramada sobre toda la tierra. No será solo sobre Israel. Israel será el epicentro, ¿cierto que sí? Pero será derramada sobre toda la tierra. Y aquí sí que tenemos un montón de citas bíblicas. ¿Qué? ¿Me puedes traer un reloj? Por ejemplo, Apocalipsis 3:10, Isaías 34:2, 24:1 y 4 y 5, 16:17, 18:21, Isaías 51:6. Mejor dicho, voy a leer un pasaje que habla que será sobre toda la tierra. Amós 8:8 al 12. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel y Amós. Lo voy a leer para ustedes. Amós 8, del 8 al 12. Quiero que ponga mucha atención. ¿No se estremecerá la tierra por esto? ¿No llorarán todos sus habitantes? Subirá toda ella como un río, crecerá y mermará como el río de Egipto. Aquel día, está refiriéndose al periodo de la tribulación y gran tribulación. Dice Jehová, el Señor: haré que se ponga el sol a mediodía, tinieblas. Cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Haré que toda cintura vista tela áspera y que se rape toda cabeza. Y volveré la tierra como un llano. Y volveré la tierra como en llanto por el hijo único, y su final será como día amargo. Ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra,
Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y su director dice que la siguiente pandemia después del coronavirus será el hambre. Hay millones de empresas cerrando porque han tenido pérdidas millonarias. Eso equivale a millones de desempleados. Dice la palabra del Señor, hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra. Oiga lo tremendo. La iglesia ha sido llevada. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las muchachas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Entonces, entre muchas otras citas que te las voy a nombrar si eres de los que te gusta anotar, el alcance de la 70ª semana será toda la tierra. Apocalipsis 3:10, Isaías 34:2, 24:1, Isaías 24:4 y 5, Isaías 24:16, 17, Isaías 24:18 al 21, Isaías 51:6, Amós 8 del 8 al 12 que lo acabé de leer, Sofonías 3:8, Ageo 2:6 al 7, Hebreos 12:26, Segunda de Pedro 3:7, Apocalipsis 6 del 1 al 17, 8:1 al 13 del mismo Apocalipsis, Apocalipsis 9 del 1 al 21, Apocalipsis 11 del 15 al 19 y capítulos 15 al 18. Los 4 caballos, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, se debe concluir diciendo, por cuanto todos los pasajes que hablan sobre la tribulación la relacionan con el programa de Dios para con Israel, el alcance de la tribulación impide que la iglesia participe de ella. No va a estar la iglesia, pero el alcance serán todas las naciones. Todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones están involucradas en esto, en este asunto. Ese es el alcance de la 70ª semana de Daniel, que está a punto de empezar. Ya vimos su naturaleza y cómo la define la palabra ira, juicio, castigo, etc. Indignación. Vimos el alcance, toda la tierra, pero el epicentro será Israel. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa semana 70? ¿Cuál es el propósito? Las escrituras indican que hay 2 propósitos mayores o principales que serán realizados en la 70ª semana. El primero, Apocalipsis 3:10 lo declara. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Habla de la iglesia, que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Aquí viene la hora de la prueba, que son los 7 años. Para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, aparte de la cuestión en cuanto a quiénes estarán en este tiempo de prueba, hay otras varias consideraciones importantes en este versículo. Por ejemplo, primero que todo vemos que este periodo tiene en mira a los que moran en la tierra y no a la iglesia. ¿Y quiénes son los que moran en la tierra? Aquellos que se quedaron, incluyendo a Israel. Aquellos que se quedaron, no la iglesia. Porque la iglesia aparece en el cielo. Después del capítulo 4, la iglesia desaparece del escenario terrenal y aparece de nuevo en el capítulo 19, cuando Cristo vuelve con la iglesia, y capítulo 20. Muy bien. Entonces, esta misma expresión ocurre en Apocalipsis 6:10, 11:10, 13:8, 12 y 14, y 14:6 y 17:8. Al usarse, no nos está dando una descripción geográfica, sino más bien una clasificación moral, por cuanto este periodo se relaciona con los moradores de la tierra, con aquellos que se han establecido para ocuparla permanentemente. No puede referirse a la iglesia. Este mundo no es nuestro hogar, que estaría sujeta a las mismas experiencias si estuviera aquí. Si la iglesia estuviera aquí, tendría que pasar por la tribulación y la gran tribulación. ¿Y de cuál ira nos libraría entonces el Señor? No vamos a estar. Otro aspecto a considerar es que la segunda consideración debe notarse aquí es el uso del infinitivo peirasai, que es probar, para expresar propósito. Taller define esta palabra. Cuando Dios es el sujeto, así infligir males sobre uno, para poder probar su carácter y la constancia de su fe. Y por cuanto el Padre ve a la iglesia, excepto en Cristo, perfeccionada en Él,
Este periodo no puede tener ninguna relación con la iglesia, ya que la verdadera iglesia no necesita ser probada para ver si su fe genuina en Cristo está justificada. Me refiero a ese periodo, ya no vamos a estar. Entonces lo primero, el primer propósito grande aquí es para probar a los moradores de la tierra, aquellos que se establecieron en ella. Y el segundo propósito mayor de la 70ª semana está relacionado con Israel en Malaquías 4, 5 al 6, y se declara: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y el profeta que está hablando aquí, Malaquías, declara que el ministerio de este Elías, recuerda que Elías ya había muerto años atrás, muchos años atrás, pero declara que este Elías era un ministerio para preparar al pueblo para el rey que pronto habría de venir. Y en Lucas 1:17 se promete que el hijo que le nacería a Zacarías iría delante de él, o sea, delante de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para llevar a cabo este mismo ministerio y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, con respecto a la venida de Elías, que debía haber sido una señal para Israel, el Señor declara esto. Marcos 9, 12 al 13 dice: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, se está refiriendo a Juan el Bautista. Ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Marcos 9, 12 al 13. Entonces, quien cumplió ese ministerio del Elías, que vendría a preparar el pueblo del Señor, un pueblo dispuesto, sería Juan el Bautista, que venía con el espíritu de Elías. Entonces el Señor estaba mostrando a sus discípulos que Juan el Bautista tenía este ministerio de preparar un pueblo para él. Para quitar toda duda, la palabra en Mateo 11:14 es terminante. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El ministerio de Juan era el de preparar la nación de Israel para la venida de Cristo. Es evidente entonces que ningún ministerio de esta índole es necesario para la iglesia. No, ya que ella es por naturaleza en Cristo, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, sino que es santa. Entonces, los dos propósitos de la semana 70ª son la prueba de los moradores de la tierra y la preparación de Israel para el rey. Israel tendrá su restauración espiritual. No tienen absolutamente ninguna relación con la iglesia. Esta es prueba evidente de que la iglesia no estará en la 70ª semana. Y hago énfasis en eso porque hay gente que dice que la iglesia pasará por la tribulación, pero no por la gran tribulación. Otros dicen que pasará por los 7 años. No tiene lógica. No tiene lógica. Ahora vamos a entrar por último a ver algo bien hermoso. Vimos entonces la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Vimos la naturaleza de la semana 70. Vimos el alcance de la semana 70. Y vimos también el propósito de la semana 70. Ahora vamos a ver las diferencias entre Israel y la iglesia. Ya vimos las diferencias entre el rapto y la segunda venida. Es bueno establecer esto. Schaffer ha establecido 24 contrastes entre Israel y la iglesia que nos muestran concluyentemente que estos dos grupos no pueden unirse, sino que deben distinguirse como dos entidades separadas con las cuales Dios se está tratando mediante un programa especial con cada uno. Recuerde, Israel es el pueblo de Dios por elección, dice la palabra. No os elegí yo a vosotros, dice Jehová Israel, por ser los mejores, ni los más grandes, ni los más excelentes, y no por ser los más pequeños e insignificantes. Y la iglesia es el pueblo de Dios por redención, nos adoptó de lo más vil y menospreciado. Estos contrastes pueden señalarse o reseñarse de la siguiente manera. Vamos a ver la diferencia entre Israel y la iglesia, porque pues también viven confundiendo los dos pueblos, como confunden el rapto con la segunda venida, y eso es una locura. Primera diferencia entre Israel y la iglesia, y con este tema termino. La extensión de la revelación bíblica. Israel
ocupa casi 4/5 partes de la Biblia. La iglesia solo ocupa 1/5 parte. O sea que Israel tiene mucho más lugar en la Biblia que la iglesia. Otra diferencia, el propósito divino. Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el Evangelio. Vuelvo y repito. Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el Evangelio. Tercera diferencia. La simiente de Abraham. Israel es la simiente física. Sí, física. ¿Por qué? Abraham dio a luz o engendró a Isaac. E Isaac engendró a Jacob, quien es Israel. ¿Cierto que sí? Entonces, la simiente de Abraham, Israel es la simiente física de la cual algunos se convierten en simiente espiritual. La iglesia es una simiente espiritual. Gálatas capítulo 3 dice que en Cristo somos descendientes de Abraham y herederos de sus promesas. Simiente espiritual. Otra diferencia entre Israel y la iglesia, el nacimiento. Israel tuvo nacimiento físico que produce parentesco. La iglesia tuvo nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. Escuché un dato muy interesante. Se cree que desde Adán hasta Abraham pasaron 1948 años. Póngale atención a esto. Según algunos teólogos y cronistas dicen que desde Adán hasta Abraham pasaron 1948 años. Nace una nación con Abraham, ¿no? Y se cree que desde que Israel fue sacado de su tierra hasta que Israel volvió a su terruño, Israel vuelve en el año 1948, otra vez el nacimiento de Israel. Abraham allí. Muy bien, no sé si me lo entendió. Supremacía en Israel es Abraham, en la iglesia es Cristo. Pactos con Israel, el abrahámico y todos los pactos siguientes. La iglesia está indirectamente relacionada con el abrahámico y con los nuevos pactos. Nacionalidad. Israel es una nación. La iglesia es de todas las naciones. Trato divino. Israel disfruta de un trato individual y nacional. La iglesia trato individual solamente. Vamos a seguir viendo diferencias. Dispensaciones. Israel existió a través de los siglos desde Abraham. La iglesia existe solamente en este presente siglo. Ministerio. Israel no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar. La iglesia tiene una comisión que cumplir. Muerte de Cristo. Israel es condenado nacionalmente para ser salvo por ella. La iglesia está perfectamente salvada actualmente por ella, por la muerte de Cristo. El Padre en Israel por una relación peculiar. Dios era el Padre de la nación. En la iglesia estamos relacionados individualmente con Dios como Padre. O sea que para Israel Dios es el Padre, la nación, Padre de Israel. Pero para la iglesia es el Padre de cada creyente. ¡Qué bendición! Otra diferencia, Cristo. Para Israel, el Mesías, Emmanuel, Rey. Para la iglesia, Él es Salvador, Señor, Esposo, Cabeza. Ahora usted mira, bueno, Israel no cree no que es que no cree en Jesús. Recuerde que tendrá su restauración espiritual. El Espíritu Santo para Israel vino sobre algunos temporalmente. En el Antiguo Testamento venía y se iba. Venía y se iba. Y sobre los que venía hacían cosas extraordinarias. Por ejemplo, vino sobre Saúl, profetizó y luego se fue. Vino sobre Sansón mató mil filisteos y volvió y se fue el Espíritu. En la iglesia mora en todos permanentemente. Mire qué privilegio el de la iglesia. Principio de gobierno. Israel tuvo el sistema de la ley mosaica. La iglesia tiene el sistema de la gracia. Por eso es incongruente que hayan iglesias que estén practicando leyes que son dadas solo a Israel, entre otras el sábado. Eso es una locura. El principio de gobierno, listo. Capacidad divina. Israel no tiene ninguna. La iglesia es morada del Espíritu Santo.
2 discursos de despedida. Para Israel, el discurso del Monte de los Olivos. Para la iglesia, el discurso del aposento alto. La promesa del retorno de Cristo. Para Israel, vendrá en poder y gloria para hacer juicio. Para la iglesia vendrá con el fin de llevarnos consigo. Posición. Israel es un siervo. La iglesia se compone de miembros de la familia. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siguiente versículo, 13, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre o por voluntad de varón, sino de Dios. Somos miembros de la familia. Dice la palabra y está hablando Pablo. Así que ya no sois esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Con respecto a posición, Israel es siervo ya. Reino terrenal de Cristo. Israel es súbdito. La iglesia es corregente. ¿Y qué significa corregente? La corregencia es la forma de gobernar en la que un monarca ejerce sus funciones conjuntamente con otra persona. ¿Y con quién va a ejercer su monarquía? El Señor Jesucristo. Nosotros somos los corregentes. Reinaremos con Él. ¿No lo crees? ¿Qué dice Apocalipsis? Al que venciere, le daré que gobierne conmigo a las naciones con vara de hierro. Así dice la palabra del Señor. ¡Qué belleza! Ahí están las diferencias. Otras. Sacerdocio. Israel tuvo un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Matrimonio. Israel fue esposa infiel. La iglesia es la esposa. Otra diferencia, juicios. Israel debe enfrentarse al juicio, que es el de la tribulación y gran tribulación. La iglesia es librada de todo juicio. Posición en la eternidad. Israel será los espíritus de los justos hechos perfectos en la tierra nueva. La iglesia será la congregación de los primogénitos en los cielos nuevos. ¡Uy, Señor! Estos claros contrastes que muestran la distinción entre Israel y la iglesia hacen posible identificar las dos en un solo programa, lo cual sería necesario si la iglesia pasara por la 70ª semana. Estas distinciones dan fuerza adicional a la posición del traslado de la iglesia antes de la tribulación y la gran tribulación. No sé si tienen alguna pregunta ya para yo mirarla acá y dejemos estos 15 minuticos con los 10 adicionales que ustedes me regalan. Dentro de 8 días tocaremos el tema sobre el anticristo. No sé si han notado el orden en el que vamos. Estamos alternando entre Israel y la iglesia porque cohabitan todo este tiempo. Y mientras Israel está desechado por Dios, la iglesia es salva. La iglesia es formada por Cristo. Luego viene el Señor por su iglesia, se la lleva y ahí vuelve el trato de Dios con Israel. Pero hemos estado cohabitando. Entonces vimos el arrebatamiento que pasa en el cielo, 3 cosas. Lo que pasa en la tierra, vimos la diferencia entre rapto y segunda venida, vimos la diferencia entre Israel y la iglesia, etc. No sé, a ver si hay alguna pregunta por aquí. Aquí hay una pregunta del hermano Iván. El hermano Iván que está recargado con pilas nuevas. El hermano Iván Rueda hace la siguiente pregunta. ¿La tercera guerra mundial es el Armagedón? Escúchame, amado hermano. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 6 que se abrieron, habían 7 sellos. El único digno de tomar el libro o el rollo de la mano del Señor, dice libro, pero era un rollo de pergamino, ¿verdad? Con 7 sellos. 7 sellos significaba que el importante se llevaba con uno y 6 más lo acompañaban. Y el único digno de romper los sellos era Jesús. Y entonces dice la Biblia que cuando abrió el primer sello salió un caballo blanco con su jinete. Ese es el anticristo. Y luego aparece un caballo rojo. Aparece un caballo rojo. Y ese rojo es la guerra. Es la guerra. Creemos que esa es la tercera guerra mundial. Pero la batalla del Armagedón, mira,
¿Por qué? Porque en esa guerra, Rusia se une con otros aliados y se levanta contra Israel. Pero en el Armagedón, hermano Iván Darío, es el anticristo el que reúne, no Rusia, el anticristo el que reúne a todos para esa batalla llamada Armagedón. ¿Listo, mi hermano? ¿Otra pregunta? Aquí hay una pregunta, o no sé si esa manera de pregunta o es en aseveración. El hermano Hugo Parra dice, los peregrinos, que es la iglesia, se irán con él, con Jesús. Sí, Señor, es correcto. Somos peregrinos en este mundo, por eso este mundo no es nuestro hogar. Muy buena apreciación, hermano, y como lo vengo diciendo, nosotros no somos los moradores de la tierra. Nosotros somos peregrinos y lo empecé narrando desde que comencé escatología. Enrique Colorado, a ver allá. Muy bien. No hay más preguntas. Entonces, como no hay más preguntas, ¿qué tal si vamos a los 10 minutos adicionales? El que esté de acuerdo haga así, si no terminamos ahorita. Si está de acuerdo en que vamos a esos 10 minutitos más, hágame así. Y si no, paramos. Bueno, aquí ya un hermano dijo, amén, gracias. Vamos a entrar a la temática, ya hubo otro dedo por allí. Sobre el anticristo. Vamos a dejar allí porque solo una persona dice amén, gracias. Entonces vamos a dejar allí. Dentro de 8 días trataremos la temática sobre el anticristo. Recuerde que hoy vimos unos temas muy puntuales y tratamos de que fueran claros. Las 3 cosas que acontecerán en el cielo después del rapto. Las bodas del tribunal de Cristo, los galardones, las bodas del Cordero. Vimos la distinción entre el traslado y la segunda venida. Vimos cuál será la naturaleza de la 70ª semana. Será un tiempo de ira, juicio, indignación, castigo, hora de prueba, hora de angustia, destrucción, quebrantamiento, tinieblas, tribulación, gran tribulación. Vimos el alcance de la 70ª semana y será sobre toda la tierra, solo que el epicentro será en Israel. Vimos el propósito de la 70ª semana, que será probar a los moradores de la tierra, y el otro, la restauración de Israel, con la figura del profeta Elías que viene a preparar un pueblo. Vimos las diferencias entre Israel y la iglesia, bien claras. Dentro de 8 días tocaremos el tema del anticristo. El hermano Iván Darío dice, pastor, otra pregunta, ¿por qué Dios nos da mejor trato que al pueblo de Israel? Hermano, se lo va a responder con una sola palabra, gracia. Nada más. Y si quiero otra, misericordia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Espero que las personas estén siendo bendecidas, estén siendo alimentadas. Espero estar explicando lo mejor posible un tema tan álgido, tan difícil, tan trascendental a todos los que están viendo y oyendo. Y que esto no es para sembrar terror en lo absoluto. El Apocalipsis es un libro de esperanza, de aliento para una iglesia afligida, perseguida, destruida, o sea, que están buscando destruirla. Es un libro de esperanza, pero por supuesto que desde luego que sí debe ser de terror para quien no camina con Cristo, porque lo que viene no es nada bueno. Dios, gracias por todos los que se interesan por esta temática, por todos aquellos que dicen, yo quiero saber. Amado mío, y esto es un abrebocas para todos aquellos que investigan más y más y más para saber más del tema. Necesitamos mucho más personas que se interesen por este tema para que repliquen y repliquen y repliquen, porque hay mucha necesidad. Muchas gracias, te doy, bendice a cada uno y a cada una en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical, Santa Cena, celebración de padres, culto misionero y me falta uno. Santa Cena. Son 5 propósitos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.